España está compuesta de distintas regiones ricas en historia y tradiciones. Todas ellas nos definen a lo largo de los siglos. Singulares y muchas de ellas desconocidas, hoy 2001 historias te trae el origen de muchas de ellas. Celtas, íberos, fenicios, artesos, griegos, romanos, suevos, visigodos, así como muchas otras culturas han poblado nuestras tierras y de todos ellos aún conservamos usos y costumbres y habitamos en los lugares que eligieron para agruparse y comenzar una nueva vida. Seas de donde seas y provengas de donde provengas, verás como nuestra historia común no tiene solo unos cientos de años y es mucho más antigua y rica de lo que nos cuentan a diario en medios de comunicación y por supuesto políticos, que en vez de unirnos parece que se dedican permanentemente a querer separarnos. Conozcamos nuestros orígenes para que no nos manipulen. Vamos a por ello. La península ibérica ha sido el hogar desde tiempos muy antiguos de todo tipo de pobladores. Dicen que los últimos neandertales que habitaron en la Tierra hace millones de años vivieron en el sur peninsular, hasta ser finalmente sustituidos por los Homo sapiens, de los cuales descendemos directamente. Cuevas como Altamira y Atapuerca, entre otras muchas repartidas por nuestra geografía, conservan los restos y vestigios de estos primeros pobladores hispanos, y gracias a los trabajos de investigación de historiadores y arqueólogos vamos conociendo más y mejor de nuestros ancestros. Pero salgamos de las cuevas para echar un vistazo rápido al exterior de nuestra bonita tierra, y en concreto a nuestra preciosa costa española. Avanzando hasta el año 1000 a.C. y desde ahí hasta el 500 a.C., encontramos a los tartesos, que se asentaron en la desembocadura del río Guadalquivir, en lo que es hoy la provincia de Huelva. La ubicación exacta de los tartesos y su capital ha sido objeto de especulación y debate entre historiadores y arqueólogos, y hasta la fecha no se ha identificado con certeza una ciudad específica que pueda ser considerada como tartésica en la actualidad, pero sabemos que la civilización de Tartesos es conocida por sus ricos yacimientos de metales, especialmente de plata, y por haber establecido relaciones comerciales tanto con los fenicios como con otros pueblos del Mediterráneo, gracias a textos antiguos, griegos y romanos. Incluso algunos estudios recientes sugieren que la famosa y mítica ciudad acuática de Atlantis era en realidad la capital de este pueblo en el sur peninsular, gracias a los restos de su civilización encontrados en los humedales ovetenses. Pero de momento estos hechos en concreto son todo conjeturas y siguen en estudio y debate. De los que sí tenemos constancia fehaciente es de los fenicios, pueblo originario de la región de Tiro, actual Líbano, que en torno al año 1100 a.C. llegaron a las costas de lo que hoy es la provincia de Cádiz, fundando Gadir, la ciudad también conocida coloquialmente hoy en día como la Tacita de Plata. Gadir se convirtió en un importante centro comercial y punto de encuentro entre diferentes culturas del Mediterráneo. La ciudad fue estratégicamente establecida en una isla cercana a la costa suroeste de la península ibérica, aprovechando sus condiciones naturales para el comercio marítimo. Además de Cádiz, los fenicios en el sur peninsular fundaron en torno al siglo VIII a.C. la ciudad de Malaca o Málaga, como la conocemos hoy en día. La ciudad tenía el mismo fin para los fenicios de asentamiento comercial y sirvió como un importante puerto y centro de intercambio con los pueblos ya establecidos desde antiguo en la región. Malaca jugó un papel crucial en la red comercial fenicia, facilitando el acceso a los recursos minerales de la península y el intercambio de productos como el vino, el aceite, el garum, una salsa de pescado muy apreciada en la antigüedad. Otras localidades más pequeñas de la costa sur peninsular fundadas por los fenicios fueron Adra, en lo que hoy es la provincia de Almería, así como Almuñécar, en la bella costa granadina. Estas colonias fenicias también desempeñaron un papel importante en el comercio mediterráneo y fueron muy conocidas por la producción y exportación de productos pesqueros y agrícolas hacia el resto del Mediterráneo, a lo largo del cual los fenicios controlaron comercialmente desde la costa peninsular hasta su natal Líbano.
El pueblo griego sustituyó a los fenicios en su control y dominio por el Mediterráneo y a lo largo de diversos siglos fue expandiendo su cultura y comercio hasta llegar a nuestra tierra, donde establecieron varios asentamientos en la zona este de la costa mediterránea española y en las hoy Islas Baleares. El asentamiento griego más importante en nuestro país fue Emporion, la actual Ampurias, en la provincia de Gerona. La ciudad de Emporion fue fundada en torno al año 600 a.C. y sirvió como un importante puerto comercial y centro de intercambio cultural entre los griegos y los íberos asentados en la península mucho tiempo antes y de los cuales te hablaré dentro de un momento. Otro asentamiento significativo de la misma época, en la zona cercana a Emporion y perteneciente a la Magna Grecia, como ya te comenté en otro capítulo, que se llamaba Los territorios griegos fuera de la península griega, fue Rode o Rosas, como lo conocemos hoy en día, y que está ubicado también en la provincia de Gerona. Rode funcionó como un importante centro comercial en el norte de la costa mediterránea de la península ibérica. Sagunto, más al sur, en lo que hoy es la Comunidad Valenciana, tiene orígenes que algunos historiadores vinculan con colonos griegos, antes de convertirse en un asentamiento íbero llamado Arse y posteriormente en un aliado de Roma con el nombre de Saguntum. Y por supuesto los griegos tuvieron también presencia en las Islas Baleares, donde establecieron pequeños asentamientos y comerciaron intensamente con las comunidades locales. La influencia griega en las islas se evidencia en los hallazgos arqueológicos que incluyen cerámica y otros objetos de origen griego. Por último, te hablaré de un mito griego que tiene que ver mucho con nuestro país. Si ves el escudo actual de España, está representado con 2 columnas junto con el lema Plus Ultra, que significa más allá. Pues bien, este mito se remonta a la época griega y es que según la mitología griega las columnas fueron creadas por Hércules o Heracles, como se le conocía en griego, como parte de uno de sus 12 trabajos en los que este héroe tuvo que cruzar el monte Atlas. En lugar de escalarlo, Hércules usó su fuerza sobrehumana para separar la montaña en 2, creando así las columnas de Hércules y abriendo el paso entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico, que en aquella época se consideraba que era el lugar más peligroso y considerado el fin del mundo conocido. El concepto de estas famosas columnas de Hércules data desde la antigüedad, con referencias que aparecen ya en textos del primer milenio antes de Cristo y se mencionan en la Hora Marítima de Avieno y en los trabajos de otros geógrafos e historiadores antiguos como Estrabón. Geográficamente, estas columnas míticas se referían a 2 elevaciones que flanquean el estrecho de Gibraltar, el monte Calpe, actualmente el Peñón de Gibraltar, en la península ibérica, y el monte Avila, cerca de Ceuta, en el continente africano. Antes te mencioné de pasada a los íberos, que fueron uno de los pueblos antiguos más destacados de la península ibérica. De hecho, le dan nombre a nuestra península, y cuya presencia se extendió principalmente por el centro, este y el sur del territorio desde el siglo X a.C. hasta la conquista romana en el siglo I o II a.C., aunque su periodo de mayor apogeo fueron el siglo VI y V a.C. El origen de los íberos sigue siendo objeto de estudio y debate entre los historiadores y arqueólogos. Sus asentamientos incluían tanto pequeñas aldeas como ciudades fortificadas llamadas oppida, situadas en lugares estratégicos, a menudo en elevaciones, para mejorar sus defensas. Estas ciudades se convirtieron en centros políticos y económicos importantes, facilitando el comercio con pueblos vecinos, como celtas, y con los colonizadores mediterráneos de los que hablaba antes. Muchas de estas oppida derivaron siglos después en asentamientos y ciudades propiamente dichos que perduran hasta el día de hoy. De hecho, hay varios sitios en España que se saben estuvieron significativamente influenciados por la cultura íbera y que pueden considerarse como herederos directos de estos antiguos asentamientos. Tal es el caso de Ullastret, en Cataluña, que es uno de los asentamientos íberos más grandes y mejor conservados. Aunque hoy es un sitio arqueológico más que una localidad habitada, Ullastret sirve como un claro ejemplo de un centro íbero.
Otra localidad muy asociada al pueblo íbero es Tossal de Manises, en Alicante, más tarde conocida en época romana como Lucentum, la moderna ciudad de Alicante, que se encuentra cerca de este sitio arqueológico. Fue un importante asentamiento íbero antes de la llegada de los romanos. Y por último tenemos a Castulo, cerca de la moderna Linares, en Jaén. Fue otra importante ciudad íbera, aunque más tarde se convirtió en un importante centro urbano del Imperio Romano. Sus orígenes se remontan a la cultura íbera y fue uno de los asentamientos más importantes de la región. La llegada de los romanos a la península ibérica marcó el comienzo de uno de los periodos más influyentes en la historia de lo que hoy es España y Portugal, que se extendió desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Este proceso no fue instantáneo, sino que se desarrolló a través de varias campañas militares, conflictos y alianzas a lo largo de varios siglos, integrando gradualmente la región en el vasto Imperio Romano. La presencia romana en la península ibérica comenzó en el contexto de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, durante los años 218 al 201 a.C. Los romanos llegaron a la península inicialmente como parte de su estrategia para cortar las líneas de suministro y las bases de apoyo que los cartagineses habían establecido en el sureste de nuestra península. Saguntum, hoy Sagunto, muy cerca de Valencia, de la que te hablé antes, fue fundada por los griegos y aliada de Roma. Bueno, pues bien, esta ciudad fue asediada y destruida por el líder cartaginés Aníbal en el 219 a.C. y fue el pretexto para el inicio del conflicto con los romanos. En tiempos cartagineses se dice que fue fundada en el siglo III a.C. la ciudad de Barcelona, al noreste de la península ibérica. Al noreste de la península ibérica. Su nombre, Barcino, se debería a Amílcar Barca, el general cartaginés y padre de Aníbal. Aunque los restos arqueológicos encontrados en la ciudad sugieren que realmente su fundación y desarrollo vino de la mano de los siguientes protagonistas de nuestro podcast, los romanos. Tras su victoria en la Segunda Guerra Púnica, Roma comenzó a establecer su control sobre los territorios cartagineses en la península, pero la completa conquista de la región llevó varios siglos debido a la feroz resistencia de varios pueblos íberos, celtíberos, lusitanos y otros grupos locales. La península ibérica fue dividida en dos provincias inicialmente, aunque posteriormente se ampliaría el número de provincias. Estas son Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Como antes mencioné, y tras una serie de campañas militares, la pacificación definitiva de la península no se logró hasta el reinado de Augusto, entre los años 27 a.C. y 14 después de Cristo. Estamos en el siglo I a.C., quien reorganizó Hispania en tres provincias: Tarraconensis al este, Baetica al sur y Lusitania al oeste de la península. La romanización de la península ibérica implicó la integración de sus pueblos en la estructura económica, social y cultural del Imperio Romano. Esto incluyó la fundación de numerosas ciudades siguiendo el modelo urbano romano, así como la construcción de extensas calzadas para comunicar las ciudades entre sí y poder gestionar con eficiencia el traslado de mercancías, así como de tropas, de un lugar a otro de Hispania. Muchas localidades ya existentes cambiaron su nombre, como por ejemplo Gadir, que pasó a llamarse Gades, o la anteriormente mencionada Saguntum, que anteriormente se conocía como Arse. Pero los romanos no se quedaron ahí. Las guarniciones romanas que se establecieron permanentemente en nuestra península y otros tantos legionarios que, una vez cumplido su tiempo de servicio a las tropas romanas, decidían retirarse en nuestras tierras, hicieron proliferar un gran número de ciudades al estilo romano, donde su diseño urbano seguía el típico plan de cuadrícula y que se acompañaban de nuevas infraestructuras como puentes y acueductos, entre otras, que jugaron un papel crucial en el desarrollo de estas ciudades a lo largo de los siglos, y su legado todavía se puede apreciar en sus paisajes urbanos y en los restos arqueológicos que perduran. Una de las primeras y más importantes colonias romanas en Hispania sirvió como capital de la provincia romana de Hispania Citerior y fue Tarraco, la actual Tarragona.
Aunque el área de la ciudad ya estaba habitada por los íberos, Tarraco fue establecida formalmente como un campamento militar romano durante las campañas del general Escipión el Africano en el 219 a.C., tras la ya mencionada Segunda Guerra Púnica contra Cartago, convirtiéndola en uno de los primeros asentamientos romanos fuera de Italia. La fundación de Tarraco tuvo un claro propósito estratégico y militar, inicialmente sirviendo como base para las operaciones militares romanas en la península. Con el tiempo, su papel se expandió para incluir funciones administrativas, económicas y culturales, sirviendo como un importante centro de romanización para la región. Más al norte, Barcelona, de la que antes te hablé por su posible origen íbero, conocida entonces como Barcino, fue establecida como una colonia romana hacia finales del siglo I a.C. bajo el reinado de Augusto. Barcino, al igual que el resto de las ciudades romanas, fue diseñada según el típico plano urbano romano, con un trazado de calles en cuadrícula, y se tiene constancia que fue poblada principalmente por veteranos de las campañas romanas. El propósito de su fundación estaba probablemente relacionado con la consolidación del dominio romano en la región, junto a Tarraco sirviendo como un centro administrativo y militar estratégico. A medida que el dominio romano se ampliaba de este a oeste, más ciudades fueron fundadas con características típicas provenientes de la península itálica. Una de ellas fue Caesar Augusta o Zaragoza. Fundada como una colonia militar romana y nombrada en honor al emperador César Augusto hacia finales del siglo I a.C., la ciudad se estableció en un lugar estratégico a orillas del río Ebro, lo que facilitó su desarrollo como un importante centro comercial y militar. Caesar Augusta tenía un foro, un puerto fluvial, termas, un teatro y otras estructuras típicas de una ciudad romana. Aunque muchos de estos restos fueron siendo sustituidos o mejorados por construcciones posteriores, aún se pueden ver algunos vestigios importantes como las murallas romanas, el foro, el puerto fluvial y las termas públicas. Otra ciudad de vital importancia, fundada por Roma en Hispania, fue Mérida, en la actual Extremadura, conocida entonces como Emérita Augusta. Fue fundada en el año 25 a.C. por el emperador Octavio Augusto para asentar a los soldados veteranos de las legiones Quinta Alaudade y Décima Germinia. La ciudad fue diseñada para ser la capital de la provincia de Lusitania y rápidamente se convirtió en un importante centro administrativo, cultural y económico. Mérida posee uno de los conjuntos de monumentos romanos más importantes e impresionantes de España, entre los que destaca el Teatro Romano y el Anfiteatro, que hoy en día siguen en uso y muy bien conservados, y reflejan la importancia y el esplendor de Emérita Augusta en su apogeo. Al sur peninsular, los romanos fundaron a orillas del Guadalquivir, o Betis, como llamaban ellos a este río, una ciudad que, como ya vimos en uno de los capítulos que dediqué al Imperio Romano, fue la cuna de dos emperadores, Trajano y Adriano. Estoy hablando de Hispalis, o Sevilla, como la conocemos hoy, que fue un importante centro urbano en la provincia romana de Baética. La fundación de Hispalis se atribuye, al igual que con Zaragoza, Mérida o Barcelona, a los soldados romanos después de la Segunda Guerra Púnica en el siglo III a.C., aunque su importancia creció significativamente en los siglos I y II después de Cristo. Hispalis se convirtió en un próspero centro comercial gracias a su ubicación estratégica junto al Guadalquivir, que era y sigue siendo navegable desde Huelva hasta la bella ciudad andaluza, facilitando el comercio entre Hispania y el resto del imperio. Se construyeron diversos edificios públicos, así como otras infraestructuras típicas romanas que pueden ser parcialmente visibles hoy en día. En el centro peninsular, los romanos se asentaron en varias zonas, formando otras ciudades que a día de hoy conservan numerosos vestigios de su origen. En primer lugar, te hablo de Toledo o Toletum, como la llamaban los romanos, la cual se convirtió en un importante centro militar y administrativo de la provincia romana de Carpetania. La ciudad fue incorporada al Imperio Romano como parte de las campañas de expansión en Hispania durante el siglo II a.C.
Durante este periodo, Toledo se benefició de la construcción de infraestructuras como puentes, caminos y sistemas de agua que perduran en muchos casos a día de hoy y de los que te hablé en el capítulo que dediqué a la herencia en España del Imperio Romano. Toledo, debido a su importancia estratégica y social, fue posteriormente ocupada y reconstruida en diversos periodos a lo largo de distintos siglos, pero algo que sobresale es su diseño, ideado por los romanos, al ser construida en torno a un escarpado risco, lo que hace que la ciudad sea famosa por sus cuestas y estrechas calles. Esto la ha hecho inexpugnable en diversos periodos históricos y además especialmente preparada para las lluvias torrenciales típicas del final de verano y otoño en esta bella zona manchega. Gracias al ingenio romano, nunca sufre inundaciones en su casco histórico, ya que todas las calles evacúan agua a gran velocidad hacia el cercano río Tajo. Si nos dirigimos al norte, al otro lado del sistema central, encontramos Segovia, famosa por su acueducto romano del siglo I después de Cristo y que hoy se conserva en un inmejorable estado. Cerca de Segovia se encuentra la localidad de Coca, que como ya te mencioné se dice fue donde nació la madre del emperador Trajano, de ahí el posible apogeo de Segovia como villa romana. En lo que hoy es la Comunidad de Madrid, varias localidades deben su origen a Roma. La más importante de todas es Alcalá de Henares o Complutum, como era conocida en tiempos romanos, y fue un importante núcleo en la península, especialmente desde el siglo I después de Cristo, que se benefició de su ubicación en el centro de la península y de su proximidad a importantes rutas comerciales. Los restos arqueológicos encontrados incluyen un foro, varias casas, un mercado y sistemas de acueductos. Dos localidades más pequeñas que la anterior también se fundaron por entonces y son Titulcia en Madrid y Carranque, esta última hoy perteneciente a la provincia de Toledo, pero muy cerca del límite con la Comunidad de Madrid. Titulcia, llamada por los romanos Titulcia, se cree que fue un asentamiento de cierta importancia debido a su ubicación estratégica cerca del río Tajo. Se han encontrado restos romanos como puentes y caminos en la zona que dan fe de la presencia romana en este pequeño pueblo madrileño. Y de Carranque te diré que cuenta con un parque arqueológico que es un importante yacimiento que incluye una villa romana, un mausoleo y un complejo basilical. Estos restos datan del siglo IV después de Cristo y son un excelente ejemplo de la arquitectura y la vida cotidiana en la Hispania romana. Volviendo a la costa mediterránea, una bella ciudad emerge y a día de hoy se la conoce por su luz, además de sus deliciosas naranjas, entre otras maravillosas cualidades. Te hablo de Valencia. Valencia fue fundada como colonia romana con el nombre de Valentia Edetanorum en el 138 a.C. por el cónsul romano Decimus Junius Brutus Callaicus como un asentamiento para los soldados retirados de las guerras celtíberas. La ciudad se estableció estratégicamente cerca del río Turia, aprovechando tanto sus tierras fértiles como su acceso al mar Mediterráneo. Durante el periodo romano, Valencia prosperó desarrollando una infraestructura que incluía teatros, baños, un foro y otras estructuras típicas de una ciudad romana. Muchos de estos restos han sido excavados y pueden ser visitados, aunque gran parte de la antigua ciudad romana se encuentran bajo la moderna Valencia. Si te das un paseo por el centro de la ciudad, cerca de la iglesia dedicada a la Virgen de los Desamparados, patrona de la ciudad, encontrarás una placa en el suelo que habla de su origen romano hace casi 2000 años. Otra región a la que llegaron las tropas y dominios romanos fue el noroeste peninsular. Las actuales Galicia y Asturias, así como León, tienen el orgullo de conservar ciudades con vestigios romanos que a día de hoy siguen en uso. Empecemos por La Coruña, de la cual su fundación y desarrollo durante el periodo romano están menos documentados en comparación con otras ciudades de la península ibérica, pero conserva un bello elemento característico de esta ciudad que nos habla de su fundación por los romanos hace 2 milenios, la Torre de Hércules. El faro en funcionamiento es el más antiguo del mundo y que fue construido bajo el reinado del emperador Trajano en el siglo I o II después de Cristo.
La torre fue construida para guiar a las embarcaciones que navegaban por la peligrosa costa atlántica de nuestra península, y aunque originalmente la Torre de Hércules tenía una altura menor que la actual, fue reconstruida y elevada en el siglo XVIII. Hoy en día forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La presencia romana en la región data del siglo II a.C. La importancia de Brigantium, como era conocida la ciudad de La Coruña, durante el periodo romano se debió principalmente a su puerto, que servía como un punto estratégico para el control y la vigilancia del Atlántico y las rutas marítimas hacia las islas británicas o Britania, como la conocían los romanos. Un poco más al sur, en la provincia hoy llamada de Pontevedra, encontramos la localidad de Iria Flavia, nombre totalmente latino que no ha cambiado desde tiempos romanos. Hoy forma parte de la localidad de Padrón, pero durante su ocupación romana en la zona, fue un importante asentamiento como centro urbano y religioso, situado en una posición estratégica. Iria Flavia estaba situada cerca de la vía romana que conectaba Brácara Augusta, la ciudad actual de Braga, en Portugal, con Lucus Augusti, ahora conocido como Lugo, famoso por su muralla romana, que aún se conserva orgullosa en el centro de la ciudad, facilitando así el movimiento de tropas, mercancías agrícolas y marítimas por la costa atlántica hacia Lusitania. La importancia de Iria Flavia continuó en la era cristiana, especialmente con la tradición que vincula la llegada del cuerpo del apóstol Santiago a Hispania. Según la leyenda, el cuerpo del apóstol Santiago fue llevado por el mar desde Jerusalén y llegó a las costas de lo que hoy es Galicia, siendo trasladado posteriormente a su ubicación actual, en la que hoy conocemos como Santiago de Compostela. Iria Flavia sería el punto de desembarco según algunas versiones de la tradición, y de ahí se convirtió en un lugar significativo en la historia sagrada de Galicia. De Santiago de Compostela y otras ciudades españolas fundadas en tiempos posteriores a los romanos te hablaré en otro capítulo. Dejando la costa atlántica y adentrándonos hacia lo que hoy es la provincia de León, encontramos una localidad que actualmente no podría pensarse en su origen romano, pero así es. Te hablo de Astorga o Asturica Augusta, como la nombraron los romanos. La fundación de Asturica Augusta se produjo en el contexto de las guerras cántabras, desde el año 29 al 19 a.C., las últimas grandes campañas de expansión del Imperio Romano en la península ibérica. Bajo el mando del emperador Augusto se estableció un campamento militar que más tarde evolucionaría en la ciudad de Astorga, que conocemos hoy. Este asentamiento se convirtió en un importante centro administrativo, comercial y logístico en el noroeste de Hispania. Asturica Augusta fue diseñada siguiendo el típico plano ortogonal romano, con calles que se cruzaban en ángulo recto, de la que ya hemos hablado en otras ciudades, y fue característica de los campamentos romanos que a menudo evolucionaron en ciudades. Su ubicación era estratégicamente significativa, situada en la intersección de varias importantes vías romanas, incluida la Vía de la Plata, que conectaba Mérida con Astorga, extendiéndose hacia el norte hasta Gijón. Esta posición facilitó su papel como centro de distribución de oro extraído en las cercanías, especialmente en las minas de la Sierra de las Médulas, y como punto de enlace para el comercio y movilización militar. El legado romano en Astorga es notable, con varios restos arqueológicos que testimonian su rica historia, como murallas, baños y termas, foro domus o casas romanas, así como el sistema de cloacas romano implantado en la ciudad, y que demuestra la importancia que esta localidad tenía dentro del complejo entramado de asentamientos romanos en Hispania. A día de hoy sigue siendo una importante localidad, cruce de caminos y punto importante del Camino de Santiago, que la hacen parada obligatoria si pasas por la zona. Por último, y para cerrar el capítulo de hoy, termino hablándote de Gijón, en Asturias, ciudad cuya fundación se remonta al siglo I a.C. y que testimonia la expansión romana desde el noreste hacia el noroeste de nuestra península ibérica.
Conocida entonces como Gigia, no fue una de las ciudades más grandes o más importantes bajo el dominio romano, pero su situación costera le otorgó un papel relevante como puerto y como punto estratégico en las rutas comerciales y militares romanas, especialmente con la importante vía del mar Cantábrico que conectaba con Burdeos en la Galia, tierra de Asterix y Obelix, y que hoy conocemos como Francia, desde donde se enviaban tropas con el fin de conseguir dominar a los astures y cántabros que tanta oposición hicieron al establecimiento romano en Hispania. Uno de los hallazgos arqueológicos más significativos que evidencian la presencia romana en Gijón es el complejo de las termas romanas de Campo Valdés, situado cerca de la playa de San Lorenzo en la ciudad asturiana y que se puede visitar actualmente. Estas termas, que datan del siglo I después de Cristo, eran parte de las infraestructuras públicas de la ciudad y muestran que Gigia contaba con una organización urbana significativa, incluyendo servicios públicos como el suministro de agua y sistemas de alcantarillado. Por hoy termina aquí este capítulo de 2001 historias. Como te decía antes, me gustaría hablarte de otras bonitas e interesantes ciudades españolas que deben su fundación a tiempos y civilizaciones posteriores a los omnipresentes romanos, ya en tiempos de visigodos y cristianos durante la Edad Media. Permanece atento al podcast para no perdértelo. Hasta entonces te mando un saludo y te animo a seguir este podcast en redes sociales, así como unirte al grupo de WhatsApp que he creado recientemente para no perderte ningún capítulo, así como seguir efemérides u otras curiosidades históricas. Puedes buscarlo como 2001 historias y bueno, otra cosa es que te agradecería que no olvides hablar de este podcast con tus conocidos para llegar a más amantes de la historia.